Buenas tardes a todos. ¿Cómo impone estar delante de tanta gente? Queridos compañeros, ciudadanos de Utebo, visitantes, amigos, la presentación de candidaturas se siente siempre como una fiesta. Música, sonrisas, aplausos, alegría. Es un momento de celebración y de disfrute cada 4 años. Pero en esta ocasión, hoy, viernes 14 de abril de 2023, es, si cabe, un momento doblemente especial. Porque si de algo ha andado un poquito escaso este mandato, que estamos casi a punto de terminar, es de alegrías y de momentos felices. Todos los que hemos estado al frente de un ayuntamiento, de un gobierno, de cualquier administración, hablamos de los retos que se nos han presentado a lo largo de estos 4 años, de las dosis extra de ingenio y fortaleza de las que hemos tenido que hacer gala para abordar una pandemia sin precedentes y una guerra de consecuencias internacionales, por solo mencionar 2 de los grandes hitos de este mandato. Por eso hoy estamos de fiesta, porque hemos llegado al final del camino, habiendo peleado, habiendo ganado muchas batallas. Pero es que además, en el caso de Utebo, estos últimos 4 años no están solos, sino que se unen a una larga trayectoria de liderazgo socialista. Y eso no es baladí. Durante años, el Partido Socialista ha estado marcando la diferencia con una gestión dedicada a las personas, al crecimiento de los servicios, de las actividades, del desarrollo social, económico, medioambiental, cultural. Un crecimiento definido por el equilibrio urbanístico y el respeto a la idiosincrasia del pueblo sin perder los objetivos de desarrollo como ciudad, con todo tipo de posibilidades al alcance de la ciudadanía. A lo largo de estos 4 años, lo he repetido en numerosas ocasiones, somos un ejemplo de población y debemos, sin género de dudas, estar orgullosos del trabajo realizado, de las decisiones tomadas y de lo conseguido hasta hoy, en todos los sentidos posibles en los que puede crecer una ciudad. Personalmente, me siento honrada por haber formado parte durante 8 años de esta visión y haber podido aportar mi trabajo y mi manera de ser y pensar en esta labor. Pero sobre todo, me siento especialmente orgullosa de las personas que me han acompañado, personas dignas, valientes, trabajadoras. Personas transparentes y sinceras, que formando parte... Perdón. No pensaba llorar, ¿eh? Formando parte de 2 equipos de gobierno diferentes, han hecho que todo esto merezca de verdad la pena. Esas personas son referentes, son ejemplos vivos de lo que significa formar parte del Partido Socialista. Trabajo diario, objetivos claros y para la mayoría, y honestidad en todas sus palabras y en sus acciones. Gracias, compañeros, todos, de todo corazón, a los que estáis hoy aquí compartiendo estos momentos y a quienes por distintos motivos pues formasteis parte del equipo de gobierno durante solamente una etapa. Muchos de nosotros estaremos ahora entre bambalinas, pero el legado, compañeros, continúa, porque los que vienen son espectaculares y los vais a conocer. Son personas comprometidas, son personas preparadas y cargadas de recursos e ilusiones para poner en marcha un nuevo proyecto para estos próximos 4 años. 4 años que, sin duda, compañeros, seguirán siendo socialistas en Utebo. Os dejo ya con el secretario general de la agrupación socialista, anterior alcalde y actual senador, Miguel Dalmau. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, amigos y amigas, vecinos y vecinas, compañeros y compañeras. Bienvenido nuestro secretario general, nuestro secretario de organización, compañeros diputados, diputada nacional, senador y
candidata a la alcaldía de Calatayud y otros concejales y otros cargos públicos que veo por aquí. Muchísimas gracias a todos y, como digo, bienvenidos por acompañarnos esta tarde en este acto. Quiero dar la bienvenida muy especial, he dicho a Javier Nambán, nuestro secretario general y otra vez candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, que no me cabe ninguna duda que vas a revalidar. Mucho ánimo, presidente. Pero además es que tiene que ser así, porque cuando el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Utebo tienen gobierno socialista, a los de Utebo nos va mejor. Eso ha sido así siempre, con lo cual estás obligado a ganar porque nosotros lo vamos a hacer, Javier. Pero sobre todo quiero darles las gracias a ellos y a ellas, a esta candidatura, a los que son los protagonistas de esta tarde, a este grupo de valientes que ha decidido pasar a la acción poniéndose a disposición del interés general, al servicio de sus vecinos y sus vecinas durante los próximos 4 años, ejerciendo el noble oficio de la política con mayúsculas, dando un paso al frente y haciendo política municipal, la que pulsa el sentir día a día de las personas para hacer la vida más fácil a la ciudadanía en un entorno amable como es el entorno de Utebo, la que decide cómo queremos vivir en Utebo en los próximos 4 años y en el futuro. Y es que estas gestiones van de eso, van de cómo desde el Ayuntamiento los vecinos y vecinas del municipio decidimos, a través de nuestros representantes en el consistorio, cómo queremos vivir hoy, pero sobre todo, muy importante, cómo queremos vivir mañana. ¿Qué modelo de municipio queremos construir y qué sociedad queremos que se forje en él? Es obvio, como veis, que la política municipal me apasiona. De hecho, los que me conocéis sabéis que soy un municipalista convencido. Por eso, cuando miro a Ángel, me veo a mí mismo hace unos años, enchufado, como dicen los jóvenes, enchufado está Ángel. Bueno, pues no, con ganas, con ilusión, con garra y, lo más importante, con las cosas muy claras, con las ideas ordenadas y con una propuesta muy trabajada y muy pensada sobre el Utebo que quiere presentarnos para estos años, para que lo disfrutemos ahora y para que lo disfruten también las generaciones venideras. Un Utebo moderno, un Utebo que mira al futuro, un Utebo que fija población por las cosas buenas que nos da. Un Utebo que es un referente, y no es que lo piense yo, que también, sino que hasta el Partido Popular en los últimos días está variando, reconociendo que Utebo es un referente en nuestra comunidad autónoma y fuera de sus fronteras. Pero yo añado que no es un referente por casualidad, no es un referente por arte de magia, sino es un referente porque durante décadas el Partido Socialista de Utebo ha gobernado este municipio, haciendo de él un lugar atractivo para vivir. Y ellos y ellas, nuestro equipo, junto con Ángel Marrico al frente, son hombres y mujeres con fuertes convicciones y valores socialistas que quieren que se sepa que piensan de una determinada manera y que quieren que su gestión sea el reflejo de esa forma de pensar. Y ellos van a seguir defendiendo el modelo del municipio y de sociedad que tenemos para que, como siempre digo, sientámonos orgullosos de ser y de vivir en Utebo. Quiero terminar. Hoy los protagonistas son Ángel y Javier, que son los candidatos. Él, que tiene que renovar la alcaldía de Utebo de tantos años, lo tienes complicado, pero lo vas a hacer porque tienes un equipo muy bueno, y Javier, que, como he dicho, la va a revalidar. Quiero terminar agradeciendo el trabajo de los compañeros y compañeras que han estado este último mandato. A Gema, la primera alcaldesa de Utebo, a Ana Cepero, a Esmeralda Franca, a Jorge de Sola y a 2 amigos, a 2 compañeros que forjé en la política, a Diego y a Manolo, por su larga entrega en este municipio. Dejáis vosotros una impronta, un legado como concejales socialistas en nuestra localidad tras 24 y 16 años respectivamente. Por ello creo que puedo decir que en nombre de Utebo, en nombre de nuestra agrupación, del Partido Socialista, con tu permiso, y el mío propio y con todo mi cariño, muchísimas gracias de corazón a los 2, a Diego y a Manolo. Y ahora os dejo con nuestro candidato, que no oculto que espero mucho de él, y sé que va a ser así, por la pregunta que te trae, porque además me consta que para ello cuenta con un equipo concienzudamente elegido y que solo con dar el paso de ir hacia adelante es el mejor ejemplo de la valentía y de la mucha generosidad que todos ellos tienen. Así que, compañeros, os dejo con Ángel Marrique, el futuro alcalde de Utebo y candidato a la alcaldía. Muchísimas gracias.
Voy a intentar no llorar, lo primero, porque estoy un poco emocionado, la verdad. Estoy muy contento de veros a todos hoy aquí. Buenas tardes a todos, estimados vecinos de Utebo, estimado Javier Lambán, presidente de Aragón y secretario general y próximo presidente, amigos y compañeros del PSOE. Daros a todos la bienvenida a nuestro pueblo y las gracias a este acto de presentación de nuestra candidatura. Mi nombre es Ángel Manrique, soy hijo de Ángel Manrique, nieto de Ángel Manrique, y mi hijo se llamará efectivamente como diga mi mujer. Y bueno, la verdad es que tengo la suerte, y digo la suerte porque puedo decir que he crecido con este pueblo. Yo solía jugar en los escombros del Butano, allí dejé un trocito de mi corazón, de este concretamente, para desgracia de mis padres, que estaban siempre preocupados por lo que andaba yo haciendo, las trastadas que andaba haciendo. Solía patinar en la Plaza Roja, solía pescar cangrejos detrás del espacio joven y ponía monedas en las vías de tren. Pronto empecé con los talleres de verano en el espacio joven, los campamentos en Virgen Blanca, mis primeras fiestas ya en la carpa, primero en la carpa grande que hubo y luego en las carpas individuales. Y de empalmada pues solía ir a recoger tomates, que ese fue mi primer trabajo. Fui scout, lo que me permitió conocer muchos pueblos de Aragón, sus albergues, sus parques y sus instalaciones públicas, y pronto me di cuenta de la suerte que tenía de ser utebero y de pertenecer al quinto municipio de Aragón con más habitantes, el tercero de nuestra provincia, y de sentirlo como lo que es, como mi hogar. Desde pequeño siempre he admirado mucho la vocación de servicio, porque mis padres, los dos, trabajaban en trabajos de cara a la ciudadanía, y ellos me educaron en el respeto, en la integridad y en dar siempre lo mejor de mí en todas las situaciones. Poco después contaba un poco pues, cómo he crecido, y poco después llegó la universidad. En la universidad, yo a la vez que repartía pizzas en el municipio, que muchos de vosotros os habré llevado pizzas a casa, empecé a echar en falta pues, salas de estudio, y empecé a reclamar a Miguel, que era entonces el alcalde, y discutía mucho con él, y la verdad es que discutía mucho con él, y eran todo conversaciones que al final eran muy enriquecedoras. No discutíamos para ver quién tenía la razón, sino para aprender, y yo en ese momento aprendí mucho. Es entonces cuando me di cuenta de que solo se pueden cambiar las cosas desde dentro. Así que, con ánimo de participar en la vida pública, en 2015 decidí sumarme a las listas del PSOE, repetí en 2019 y en 2020, pues en un momento complicado, en mitad de una pandemia mundial, tuve la oportunidad de formar parte del equipo de gobierno. Entonces me di cuenta de lo mucho que se puede hacer. Pequeñas cosas como rebajar un bordillo o iluminar mejor una calle cambian la vida de la gente, y eso es lo que realmente a mí me llena y el motivo por el que hoy estoy aquí. En estos años que he sido concejal siento que todavía me han quedado muchas cosas por hacer. Quería hacer ya que es 14 de abril, en 1931 hubo un arquitecto llamado Nicolau Rubió que propuso al gobierno de la Segunda República que Utebo fuera la capital federal de España, por encontrarse a mitad de camino entre Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Nosotros tanto no pedimos, pero sí somos ambiciosos y sabemos que lo mejor está siempre por llegar. Si miro al Utebo del futuro, veo algo parecido a los países nórdicos. Veo calles sin bordillos, al mismo nivel, veo cada vez menos coches, más transporte público, más bicicletas. Veo a nuestros mayores tomando la fresca y a nuestros niños escuchándolos con atención. Se ha oído mucho eso de recuperar tradiciones. Para mí eso de tomar la fresca sí es recuperar una tradición, y no el tomar solisombras, carajillos y hacer que las relaciones giren en torno al alcohol, que eso es cosa del siglo pasado.
Veo espacios de encuentro en la calle y en los edificios públicos, veo un centro de salud con mejores instalaciones para dar servicio, instalaciones deportivas de primer nivel, albergando eventos internacionales y una programación cultural de calidad. Veo espacios para que podamos disfrutar con nuestros perros, con mi kiwi, el mío se llama Kiwi, y una programación cultural de calidad. Veo espacios para que podamos disfrutar, veo un Utebo del futuro y no creo que sea una utopía, de verdad creo que juntos podemos hacerlo realidad. Mi experiencia en gestión de proyectos, estoy seguro de que me ayudará a hacer seguimiento de todos los temas y a solucionar los problemas que vayan surgiendo. Ahora bien, yo solo nunca podría hacer esto y es por eso que, junto a los compañeros de PSOE Utebo, hemos configurado un equipo de trabajo que se ha transformado en lista de candidatura y que hoy tengo el orgullo de presentar. En este equipo hemos mezclado las ideas nuevas con la experiencia de gobierno, con gente, los que ha nombrado Miguel, Manolo, Diego. Los proyectos ambiciosos con la experiencia de gestión. Os presento a gente valiente, a gente con vocación, sin intereses particulares, a las que une un objetivo común, Utebo. Y bueno, si queréis ir subiendo os nombro y así los veis a todos los compañeros. Estos son los compañeros de viaje que he elegido para esta maravillosa aventura. Daniel Tello, Rebeca Chueca, Ana Arbuniés, mi compañero del colegio Adrián Pellegrín, Mario Pérez, Arturo Guillén, Cristina Agulló, Andrea Martínez, que no la veo, ahí está, Arantxa Salas, y ole, Manuel Fernández Alcanal, Manolo, Ana Cepero, Diego Melero, ¿dónde está mi Diego? Josefa Montserrat, Pepi, Ricardo Las Heras, Richie, ahí está, Jorge de Sola, Manuel Fernández Balmón, Ana Gómez Lavandero y el gran Eladio Chivite. A todos, muchas gracias de corazón. Que cabemos. Que cabemos. Nos juntamos. Nos juntamos. Subid. Es pequeña pero nos juntamos. Pues estos son los valientes. Estos son los valientes. No, Esmeralda no está aquí. Ah, sí, Esmeralda. Que sí que estás. Me la he saltado. Bueno, doy paso a Javier, nos bajamos todos y doy paso a Javier, próximo presidente de la Comunidad Autónoma. Ángel, Gemma, Miguel, queridas amigas, queridos amigos, compañeras y compañeros, ser presidente del Gobierno de Aragón es un verdadero privilegio por muchas razones. Porque uno está al frente de una comunidad política que tiene 1000 años de historia y que está llamada a ser cada día más relevante en el conjunto de España y en el conjunto de Europa. Porque recorriéndola se encuentra uno espacios absolutamente inenarrables por su encanto, por su atracción, desde las montañas del Pirineo, del sistema ibérico,
pasando por el río Ebro, por todos y cada uno de los ríos y afluentes de la comunidad, por las distintas economías que componen el conjunto, pero sobre todo es un lujo ser presidente de la comunidad, porque eso te da la oportunidad de entrar a muchas casas, en el sentido figurado de la palabra, claro, y de conocer a todas las gentes, a todos los hombres y mujeres de la comunidad. Eso te enorgullece siempre porque te das cuenta de la calidad humana, del valor, del compromiso, de la decencia que invade todo el territorio aragonés. Pero uno, cuando va conociendo a los aragoneses, encuentra a algunos, a hombres y mujeres, a los que inspira un ideal de vida y un ideal de organización del país basado en valores que son los mejores que han inspirado a la humanidad desde hace muchos siglos. Hombres y mujeres que vibran con los ideales de la igualdad, con los ideales de la libertad, hombres y mujeres amantes de su país, que quieren vivir en paz, que quieren construir, que quieren avanzar desde la templanza, desde la moderación. Y entonces uno llega a la conclusión de que el día que se afilió al Partido Socialista Obrero Español, algo que en mi caso ocurrió hace 40 años ya, hizo uno de los actos, tomó una de las decisiones más acertadas de su vida, porque la mayoría de esos hombres y de esas mujeres que respiran por los poros de la igualdad y de la libertad son hombres y mujeres que están afiliados al Partido Socialista Obrero Español. Y cuando recorres los pueblos y te encuentras con los compañeros del partido, con las agrupaciones, con actos como este que estamos celebrando esta tarde, sientes de manera absolutamente inevitable emoción. A ella le han saltado las lágrimas, a mí también. Cuando la he oído hablar y cuando he visto que le saltaban las lágrimas, yo compartía hasta tal punto el sentimiento que ella tenía con sus compañeros de corporación, que a mí también me han saltado las lágrimas, porque ese sentimiento de orgullo, ese sentimiento de pertenencia a un colectivo tan irrepetible como es el del Partido Socialista Obrero Español, lo siento, querida Gemma, aquí, lo he sentido esta tarde, lo siento con vosotros y lo siento por todos los lugares, por todos los pueblos por donde transito, de manera que el día que me jubile, y desde luego estoy más próximo a la jubilación que a la primera comunión, como es público y notorio, os aseguro que de una u otra forma seguiré haciendo este tipo de recorridos, porque encontrarme con gente como vosotros, junto con encontrarme con mi mujer, con mi hija y con mis nietas, es lo mejor que me puede pasar. O sea que muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias. Y muchas gracias en la parte que os toca, porque un buen día, y hace bastantes años, decidisteis elegirme secretario general de los socialistas aragoneses, que es un cargo que he ostentado desde hace ya bastantes años con mucho orgullo y desde el que he tratado de servir con todo mi saber, con toda mi dedicación, con todo mi esfuerzo, equivocándome muchas veces, pero desde luego con voluntad de acertar y sobre todo con eso, con voluntad de servicio a esos ideales que compartimos. Estamos recorriendo el territorio y estamos haciéndolo bajo un lema que es Aragón con voz propia. Y esto es algo que me gustaría explicaros con mucha brevedad, porque en mi opinión en los próximos años, lo ha sido en los últimos, pero lo tiene que ser en los próximos, es lo que tiene que guiar, es lo que tiene que inspirar la acción de los socialistas de la comunidad. La autonomía, el autogobierno, la puesta en marcha del Estatuto de Autonomía, hace ya 40 años a Aragón le ha sentado de maravilla. El autogobierno, la existencia de un gobierno, de unas cortes,
de una Cámara de Cuentas, la puesta en marcha en funcionamiento del Estatuto que se aprobó en el año 1982, a nosotros, a los aragoneses, nos ha sentado de maravilla. Durante siglos, los aragoneses estuvimos postergados, estuvimos maltratados por los sucesivos gobiernos centrales, me da igual monárquicos que republicanos, que de cualquier índole. Los gobiernos desde el siglo XVIII hasta hace 40 años favorecían siempre a los mismos, por mucho que se quejen los catalanes y los vascos. A quien han favorecido siempre los gobiernos ha sido a los catalanes y a los vascos. Nosotros nos teníamos que resignar a ser platos de segunda fila. Con nuestros recursos energéticos, con nuestros hombres y con nuestras mujeres, se alimentaban economías vecinas, se alimentaba la economía de Cataluña, la economía vasca, la economía madrileña, la economía valenciana. Las gentes se iban de Aragón, se hacían embalses en el Pirineo para hacer energía hidroeléctrica que alimentaba la industria catalana, y os podría poner muchos ejemplos de cómo nuestro territorio languidecía. Pues bien, éramos conscientes de nuestro talento. Sabíamos que si se nos dejaba autogobernarnos, resurgiríamos como pueblo, resurgiríamos como municipio, resurgiríamos en definitiva como país. Nos manifestamos en las calles en los años de la transición. Salíamos, por suerte para muchos de vosotros ni os acordáis, otros sí que nos acordamos de cuando salíamos reivindicando libertad, amnistía y estatutos de autonomía, porque sabíamos que si aquello triunfaba, si teníamos una Constitución, si teníamos libertad, si teníamos un estatuto de autonomía, las cosas nos irían mejor. Y lo cierto es que acertábamos absolutamente, porque con el estatuto de autonomía, con la Constitución, con la libertad, las cosas nos han ido mejor. Hemos demostrado que somos gente de talento. Hemos demostrado que somos gentes por tradición amantes de la libertad, deseosos y ansiosos de tener derechos y de defenderlos. Hemos demostrado que en el momento que el destino y las riendas del mismo las hemos tomado en nuestras manos, éramos capaces de encaminar la comunidad por el mejor de los caminos. Y 40 años después, los frutos, los logros son absolutamente evidentes. En este momento y durante todo ese tránsito casi siempre hemos gobernado los socialistas, por eso un Aragón con voz propia es absolutamente indisoluble y absolutamente inseparable del Partido Socialista Obrero Español. En estos 40 años hemos demostrado que manejando nosotros nuestros recursos, nuestra tierra, nuestra agua, nuestras energías renovables, nuestro talento y nuestra posición geográfica, éramos capaces de alcanzar posiciones de liderazgo en la economía. Hemos demostrado que gobernándonos nosotros éramos capaces de generar un modelo de crecimiento, un modelo económico diversificado, pero muy potente, muy resistente a las crisis. Hemos sido la primera economía que ha superado la etapa de la COVID, porque hemos sabido construir a lo largo de los años una economía resistente, y sobre todo hemos abierto caminos para que en los próximos años en el sector de la aeronáutica, fijaros lo que estoy diciendo, ¿quién lo iba a decir pensando en Teruel?, en el sector de la logística, bien cerca de aquí, en el sector de la agroalimentación, y la guerra de Ucrania nos ofrece una oportunidad formidable en ese sentido, en el sector de las energías, y de esto me permitiréis que hable un minuto después, porque esta es nuestra gran oportunidad, y sobre todo en cuanto a la puesta en valor del talento, y las próximas décadas van a darles oportunidades a los países y a las sociedades que destaquen por el talento, que destaquen por la conversión del talento en una fuente de creación de riqueza. Hemos demostrado que si nos organizábamos nosotros mismos y no permitíamos que lo hicieran los de Madrid por nosotros, las cosas nos iban a ir bien, y nos han ido bien. Hemos sido capaces de gestionar los servicios públicos a nuestra medida. Desde Madrid no se harían los hospitales que nosotros hacemos donde entendemos que hay que hacerlo, los centros de salud que hacemos donde entendemos que hay que hacerlos, las escuelas que hacemos donde entendemos que hay que hacerlas, los servicios sociales que gestionamos a la medida de las necesidades de nuestras gentes. Hemos demostrado todo eso,
y lo hemos hecho progresivamente a nuestra medida y constituyendo poco a poco una comunidad política que adquiere voz propia para defender sus derechos, para dejarse oír ante Madrid, ante cualquier gobierno y para que nadie la pisotee ni pase por encima de ella. Y de eso tenemos que estar orgullosos y tenemos que ser conscientes que si nos ha ido bien como comunidad en estos años, si el estatuto nos ha sentado bien, lo que le ha sentado bien a Aragón es que ese estatuto haya sido fundamentalmente gobernado, haya sido fundamentalmente gestionado por el Partido Socialista Obrero Español, porque de los 40 años de autonomía, 26 han sido gobernados por sucesivos presidentes del Partido Socialista Obrero Español. Y mi propuesta para los próximos años, compañeras y compañeros, es que sigamos por ese camino, que sigamos construyendo y fortaleciendo un modelo económico fuerte, potente, abierto a las novedades, cada vez más condicionado por el talento, cada vez más condicionado por la disposición de energías renovables. Un modelo económico que desarrolle y dé posibilidades a los jóvenes, que en vez de irse vuelvan a la comunidad como ya está ocurriendo. Unos servicios sociales que den satisfacción a todos nuestros problemas. Ya sé que los tenemos, ya sé que, sobre todo como consecuencia de la pandemia, la sanidad, el sistema sanitario ha quedado un tanto resquebrajado, sus costuras en algunos casos han estallado, hemos tenido que aplicar remedios de urgencia con el dichoso transporte sanitario que comentábamos antes con Miguel y con otras cuestiones. Pero siendo nosotros quienes tenemos la capacidad de solucionarlos, estoy absolutamente convencido de que lo podremos hacer. En definitiva, creo que los socialistas le hemos tomado la medida a la Constitución, le hemos tomado la medida a la democracia, le hemos tomado la medida al autogobierno y gracias al autogobierno, pero gracias a los socialistas gestionando las instituciones aragonesas desde hace 40 años, nuestra comunidad es cada vez una comunidad de referencia tanto en el terreno del crecimiento económico como en el terreno de la prestación de los servicios. En definitiva, en el terreno del bienestar, en el terreno de la igualdad, en el terreno de la justicia social, que son los terrenos que nos son propios. De cara al futuro, nos tenemos que plantear objetivos ambiciosos. Un socialista tiene que ser cualquier cosa menos un hombre o una mujer conformado, un hombre o una mujer conformista. Los socialistas debemos ser, por antonomasia, inconformistas. Los socialistas debemos ser críticos y autocríticos. Los socialistas debemos proponernos permanentemente metas nuevas, debemos ir más allá, pero siendo conscientes siempre de lo que hemos logrado, de lo que hemos conseguido y alimentando con el orgullo de lo que hemos conseguido lo que tenemos que conseguir en el futuro y dándole fuerza a esas pretensiones de futuro con el orgullo de lo ya alcanzado. En este momento el mundo vive una etapa de convulsión, una etapa de muchos problemas. España también vive una etapa de muchos problemas. Estamos en un cambio de cultura, en un cambio de civilización, en un cambio de paradigmas. España también, después de la crisis de 2008, hemos sido incapaces todavía de que las aguas vuelvan a su cauce, de reajustarlo todo, y también en el terreno político, la comunidad política aragonesa se tiene que empeñar en aportar lo mejor de sí misma para que el futuro del país, desde el punto de vista político, el futuro de España como país constitucional, como país amante de la libertad, recupere la buena marcha de las primeras décadas de la democracia. Los aragoneses hemos inaugurado una manera de entender la política de la que nos podemos sentir muy orgullosos, porque cuando os hablo de crecimiento, estamos creciendo más que los demás. Cuando os hablo de que somos capaces de atraer empresas, estamos atrayendo más empresas que nadie. Cuando os hablo de todos los logros que hemos ido adquiriendo, en buena medida los hemos conseguido porque en Aragón hemos entendido que por encima de la confrontación, por encima de las batallas ideológicas, por encima de la polarización, por encima de la crispación que tanto abrasa a la política madrileña, y Miguel y Víctor, que están aquí, saben bien de lo que estoy hablando, y Noemi, hemos conseguido que en Aragón las aguas caminen en otra dirección, las aguas transcurran con más calma. Los
los inversores quieren tranquilidad, las gentes quieren sosiego en los lugares donde viven, y aquí hemos logrado entre todos que la paz, que el acuerdo, que la buena aveniencia, que el entendimiento prevalezcan sobre la polarización. Es verdad que hay un partido que esto no lo entiende, que es el Partido Popular. El Partido Popular, frente a la manera de entender la política de los socialistas, basada en la moderación, basada en el entendimiento, es un partido que está empeñado en traer de Madrid la polarización, el desasosiego y la crispación que trata de insuflar a la política madrileña y la trata de traer aquí. Y nosotros, sencilla y directamente, no nos vamos a dejar. Aragón ha conseguido lo que ha conseguido gracias a esa tradición de pacto y de entendimiento que nos caracteriza, y desde luego no vamos a permitir que el señor Azcón anteponga a Feijóo y a sus intereses electorales por encima de la defensa del interés de Aragón y que trastoque lo que hemos conseguido en los últimos 40 años, porque para los socialistas, compañeras y compañeros, siempre será antes el país, siempre será antes España, siempre será antes Aragón, siempre será antes Utebo que el propio partido. Y esto no lo digo yo, esto lo han dicho siempre los grandes socialistas a lo largo de los tiempos, lo decía Ramón Rubial y lo han dicho siempre todos los grandes socialistas. Insisto, lo primero de todos es el país, lo segundo el partido y lo tercero los dirigentes del partido. Y cuando ponemos los bueyes por delante del carro nos equivocamos absolutamente, y afortunadamente en Aragón no estamos poniendo los bueyes por delante del carro. Tenemos grandes oportunidades. Os decía antes que dedicaría un minuto a la cuestión de la energía. Fijaros, la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto dos grandes errores que ha cometido Europa en los últimos tiempos, en las últimas décadas. Renunciar a la soberanía energética, por una parte, y renunciar a la soberanía alimentaria. Y nosotros, como aragoneses, eso nos ofrece dos grandes oportunidades. Podemos ser unos grandes productores de alimentos, y la pretensión de la Unión Europea de recuperar la soberanía alimentaria nos ofrece una gran oportunidad, y sobre todo podemos ser unos grandísimos productores de energía, y también nos ofrece la Unión Europea y el nuevo paradigma una gran oportunidad. Estamos en el Valle del Ebro, un corredor ventoso entre el Cantábrico y el Mediterráneo, que durante siglos ha sido un verdadero tormento que nos ha abrasado en invierno y en verano, y ahora se ha convertido en una verdadera bendición. Las renovables, la fotovoltaica, la eólica, ya sé que hay algunas cosas que controlar, ya sé que hay pasajes que hay que procurar alterar lo menos posible, pero lo cierto es que, tal como van evolucionando las cosas, Aragón se puede convertir en la comunidad autónoma mayor productora de energía renovable de toda España. ¿Y eso qué puede significar? Pues que si hacemos bien las cosas, los aragoneses, las economías domésticas, tienen que ver notablemente rebajada la factura de la luz, las empresas tienen que ver notablemente rebajado el consumo energético, lo cual las hará más competitivas y podrán destinar más dinero a pagar salarios, y sobre todo tener energía barata nos está convirtiendo ya en un lugar absolutamente predilecto para que los inversores de todo el mundo vengan a desarrollar sus proyectos industriales aquí. Para eso hay que hacer una serie de reformas normativas, una serie de reformas legales. En las Cortes los socialistas las hemos impulsado ya. Le tenemos que proponer al Gobierno de España que haga algunas reformas legales. Los gobiernos de España siempre serán renuantes y siempre se opondrán de entrada a perder el control de los procesos y de las decisiones, pero desde Aragón lo tenemos que intentar por todos los medios. Tenemos que ejercer, insisto, de Aragón con voz propia, de defender por encima de todos nuestros intereses, porque si lo logramos, insisto, de cara a las próximas décadas del siglo XXI, si explotamos bien el talento y sobre todo si aprovechamos a fondo nuestra capacidad de producir energía, queridas amigas y queridos amigos, no va a haber absolutamente nadie que nos pare, nadie nos va a parar. Un Aragón con voz propia, un Aragón con voz propia, un Aragón con voz propia, con unos socialistas con voz propia, ya es respetado en España, cosa que no éramos hace 40 años, y cada vez causa más admiración en España. Pero Aragón tiene sobre todo aragoneses, y el Partido Socialista Obrero Español tiene sobre todo hombres y mujeres
que son los que le dan el músculo, el nervio, el talento, la talla humana y la talla moral que se necesita para que prevalezca este eslogan de Aragón con voz propia. Y esos hombres y esas mujeres son los que acaban de salir aquí, a esta grada, a este estrado, este maravilloso alcalde que vamos a tener a partir de mayo, esta maravillosa alcaldesa que hemos tenido en los últimos 4 años y desde luego este gran socialista que es Miguel Dalmau, que lleva muchos años ganando la admiración, el cariño y el respeto de todos los socialistas aragoneses. Y el talante... Y el talento y la capacidad de todos y cada uno de vosotros. La verdadera levadura, la verdadera sustancia moral, la verdadera sustancia política de este Aragón con voz propia sois los socialistas aragoneses, y por eso os decía al principio de mi intervención que nada ha resultado para mí tan motivo de producción de orgullo en esta vida como ser secretario general de los socialistas de Aragón. Algunos de los que me han antecedido en el uso de la palabra hablaban de que hoy es, yo creo que el 92, el 92º aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. La Segunda República Española ha estado siempre en nuestro imaginario predilecto, ha formado parte del panteón de nuestros mejores deseos, el panteón de nuestros sueños, el panteón de nuestros ideales. ¿Quién no ha tenido una bandera tricolor en su casa? Yo reconozco que la tengo, a pesar de que en este momento entiendo que la monarquía sirve perfectamente a los intereses de España y de la Constitución, pero quiero recordaros que la República en realidad se proclamó el día 14 de abril porque fue el día en el que Alfonso XIII vio que no tenía ninguna opción. Aceptó los consejos de sus asesores, del conde de Romanes y compañía, cogió las de Villadiego, embarcó en Cartagena y ya nunca más volvió. Pero aquello ocurrió como consecuencia de unas elecciones municipales que habían tenido 2 días antes. El día 12 de abril hubo unas elecciones municipales convocadas por la dictadura del Primo de Rivera, y en esas elecciones municipales se impusieron de una manera abrumadora las candidaturas de la conjunción republicano-socialista, y fue tan clara la victoria de los republicanos, y no se ponía en cuestión la forma de gobierno, se ponía simplemente en cuestión a los ayuntamientos si iba a haber alcaldes republicanos o monárquicos, pero fue tan clara la victoria que los monárquicos se rindieron y dejaron el poder, yéndose Alfonso XIII al exilio. Digo esto porque desde el punto de vista socialista, pero también desde el punto de vista patriótico, desde el punto de vista democrático, quien ha llevado siempre la bandera de los valores por delante, quien la ha enarbolado con más fuerza que nadie, la bandera que con más cómodo nos hemos sentido los socialistas, ha sido la bandera de los ayuntamientos, ha sido la bandera de los municipios. Desde los municipios y desde los ayuntamientos se ha cambiado España, se ha cambiado Aragón, se han cambiado los municipios. Este Aragón maravilloso que tenemos es cosa del gobierno, desde luego, pero es sobre todo cosa de los ayuntamientos, y este Utebo espléndido que tenemos es cosa de estos 3 señores, de algunos de sus antecesores y de los que continuarán su senda, de los que continuarán su camino. Por tanto, el día 28 de mayo no solo es una manera la que tendremos cuando vayamos a las urnas de declarar nuestra vocación de cambio en Utebo, sino que es una manera de ejercer de demócratas por encima de todo, porque, insisto, los cambios, el bienestar, la libertad y los derechos se defienden fundamentalmente desde los ayuntamientos. Por eso, el cometido que tenemos ese día, cuando vayamos a las urnas, es así de grande, es así de magnífico, y desde luego en Utebo hay pocas dudas para ejercer ese gran cometido, esa gran responsabilidad cívica que es votar, que es votando a este señor y votando al resto de sus compañeros. Muchas gracias.